Muy bien, bueno, pues ya que sabemos cuáles son las bases de la química redox, ya que sabemos también identificar a los procesos de oxidación y reducción, ya que sabemos analizar cómo calcular los potenciales, tanto estándar como en condiciones no estándar, ya que ustedes saben identificar cómo evaluar el potencial en mezclas de interacción y en mezclas de reacción, pues vamos a dar el siguiente y último paso del curso, que es analizar titulaciones redox. Y como lo hemos hecho para los otros sistemas en ácido base, en complejos, en precipitación, pues vamos a analizar el sistema parte por parte. En este caso vamos a describir teóricamente la titulación de iodato de potasio con un estándar de tiosulfato de potasio. Eso significa que en la bureta yo voy a tener como titulante al tiosulfato. Acuérdense que el tiosulfato es una sal de potasio, que es un electrolito fuerte y que por lo tanto se va a disociar por completo y me va a liberar los iones potasio y los iones tiosulfato. Si yo le doy una etiqueta de C1 como lo hemos hecho normalmente a la concentración del tiosulfato de potasio, bueno, pues al equilibrio yo voy a tener una concentración 2C1 para el potasio y de C1 para el tiosulfato. De los dos iones, pues el que va a tener actividad redox, pues va a ser el tiosulfato, que es el que me interesa. Entonces realmente como titulante estoy utilizando tiosulfato a una concentración C1 y el volumen que voy a ir agregando lo voy a denotar como B1. En el caso de lo que tengo en el vaso, que es el titulado, yo voy a tener aquí al iodato de potasio, que también es una sal, es un electrolito fuerte que se va a disolver por completo en potasio y iodato. Si yo le doy una etiqueta de C0 a la concentración inicial del iodato de potasio, pues cuando esto se haya disociado por completo, lo que voy a tener es una concentración C0 de potasio y C0 del iodato. Y aunque no está aquí en la diapositiva, acuérdense que la etiqueta que utilizo para el volumen inicial del titulado es B0. Ahora, como yo ya sé que el tiosulfato va a reaccionar con el iodato, pues busco en las tablas de las semireacciones precisamente las semireacciones de reducción que tienen que ver con estas dos especies. Y las que encuentro son estas. Acuérdense que una de estas dos semireacciones se va a invertir para que yo pueda tener el proceso de oxidación. Por lo tanto, alguno de mis, bueno, más bien, uno de mis reactivos tiene que aparecer en la semireacción de reducción en los productos. En este caso, el iodato, pues es la especie que se va a reducir y el tiosulfato es la especie que se va a oxidar. Esto lo puedo demostrar, acuérdense, a través de una escala de predicción de reacciones. En la escala de predicción de reacciones, bueno, yo ubico a mis dos semireacciones gracias a las tablas, las ubico en la escala de predicción. Acuérdense que es una manera muy sencilla. Directamente estas líneas representan a las semireacciones de reducción, las ubico de acuerdo a sus valores de potencial, ubico a mis reactivos y de acuerdo a la linealidad, aquí estoy viendo que va a haber una reacción entre el tiosulfato y el iodato. Una vez que ya identifique que tengo una reacción que es algo necesario para una titulación, acuérdense, pues ahora sí procedo a obtener mi reacción de titulación. Para eso, pues ahora sí voy a invertir al equilibrio que se va a oxidar, que es el del tiosulfato. Acuérdense que se tiene que cumplir la electroneutralidad. En este caso, en la semireacción del iodato se intercambian 10 electrones y en la semireacción del tiosulfato 2 electrones. Por lo tanto, para que sean 10 y 10, lo más conveniente pues es multiplicar por 5 y así poder eliminar los electrones. Multiplicamos por 5 entonces el equilibrio del tiosulfato, además lo invertimos y entonces me queda así. Hago mi ley de Hess y obtengo esta que es mi reacción de titulación. Bueno, sería una reacción de titulación, aunque no me lo dicen en los datos, pero pues tendría que estar haciendo esta titulación a pH ácido, es en un medio ácido.
Entonces serían 12 protones más 2 yodatos más 10 tiosulfatos, que me da yodo molecular, más 5, esta especie se llama tetrationato, más 6 aguas. Y bueno, pues también puedo calcular el potencial estándar de la reacción de titulación, que pues va a ser 1.21 menos 0.08. Bueno, lo tuve que voltear, por eso cambió de signo, y aunque lo multipliqué por 5, el valor no cambia porque el potencial es una propiedad intensiva. Bueno, pues ya tengo mi reacción de titulación, que es precisamente un punto esencial del análisis que estoy haciendo. Entonces, ahora sí, tengo que analizar los diferentes momentos de mi titulación, siempre acordándome que en cualquier titulación el momento más importante es el punto de equivalencia. Y bueno, pues hacemos nuestra tabla de variación molar. Al inicio en el vaso decimos que tenemos, acuérdense que la tabla de variación está en términos de moles, tenemos B0 por C0 moles de yodato. El volumen inicial por la concentración inicial que tengo en el vasito de yodato me dan las moles que tengo ahí del yodato al inicio. Y estoy agregando B1C1 moles del tiosulfato. El volumen que agregué por su concentración me da las moles. Ahora voy a analizar los diferentes momentos. Antes del punto de equivalencia es cuando se está llevando a cabo la reacción entre los dos, pero el tiosulfato no ha logrado neutralizar al yodato. Por lo tanto, el tiosulfato es el reactivo limitante y el yodato es el reactivo que está siempre en exceso. ¿Cómo defino las moles que me van quedando del yodato después de que se da la reacción? Bueno, igual que como lo hacíamos en las otras tablas de variación, que bueno, en este caso eran más sencillas porque la estequiometría era 1 a 1, pero bueno, aquí me quedaría lo que yo tenía al principio, que es B0C0, menos lo que reaccionó con el tiosulfato, que es B1C1. Si la estequiometría fuera 1 a 1, pues directamente aquí sería B0C0 menos B1C1. Pero la estequiometría no es 0, entonces tenemos que corregir el dato que estamos restando, que es B1C1. Para corregirlo por estequiometría, lo único que tengo que hacer es pararme en las moles de tiosulfato, que son B1C1, y que son las que estoy restando, y aplicar una regla de 3, así como lo hicimos en el ejemplo de mezclas de reacción. Serían las moles de tiosulfato por 2 entre 10, menos 2 décimos de B1C1. Más la parte de la cuantitatividad, pero acuérdense que si mi reacción es lo suficientemente cuantitativa, aquí epsilon es despreciable. Entonces las moles del yodato serían B0C0 menos 2 décimos de B1C1. Bueno, el tiosulfato sería 10 epsilon, una cantidad muy pequeña, y de los productos, acuérdense, los productos dependen de lo que se consumió del reactivo limitante. Si la estequiometría fuera 1 a 1 del tetrationato, yo tendría que obtener las mismas moles de tiosulfato que se consumieron, o sea, B1C1. Pero la estequiometría no es 1 a 1, es 10 a 5. Entonces tenemos que corregir este B1C1. Me paro en las moles de tiosulfato B1C1 y hago mi regla de 3. B1C1 por 5 entre 10. 5 décimos de B1C1. Lo mismo hago con el yodo. Tendría que obtener B1C1 si fuera una estequiometría 1 a 1, pero es 10 a 1. Entonces me paro en B1C1 y sería B1C1 por 1 entre 10, un décimo de B1C1. Y así ya tengo analizados las moles que me quedan en cualquier volumen que corresponda a antes del punto de equivalencia. ¿Cómo calculo el pH en esos volúmenes antes de llegar al punto de equivalencia? Bueno, necesito analizar lo que me quedó al equilibrio, las especies que me quedaron al equilibrio, como le hicimos en el ejercicio de mezclas de reacción. Entonces lo que me va a quedar en una cantidad importante es el ion yodato, el tetrationato y el yodo. ¿Okay? Con mi escala de predicción de reacciones me voy a dar cuenta que tengo justo estas tres especies, ¿no? Tetrationato, yodato y yodo. Si se dan cuenta, voy a tener dos interacciones. Esta interacción entre el tetrationato y el yodo y esta que es una interacción entre dos especies de un mismo par.
Y acuérdense que la interacción que gana es justo esta, la interacción entre dos especies del mismo par. Entonces yo puedo calcular el potencial en cualquier momento antes del punto de equivalencia analizando la mezcla yodato-yodo. Ya habíamos visto antes que las mezclas de dos especies que comparten o que son par redox, que comparten el mismo equilibrio de reducción, pues se tratan con la ecuación de Nernst. De hecho es lo que teníamos aquí. Mezclas de interacción del mismo par redox, el potencial se calcula con la ecuación de Nernst. Y entonces, acuérdense que es la ecuación de Nernst de esta semirreacción, o sea, de esta, tal cual como viene de tablas. Entonces va a ser el potencial y va a ser igual al potencial estándar, que es 1.21 volts, menos 0.029 volts entre 10, que es el número de electrones que se está intercambiando en la semirreacción, por el logaritmo del cociente de reacción, que, bueno, si me regreso aquí, va a ser productos entre reactivos, la concentración de yodo que está disuelto en la solución entre la concentración de protón a la 12 por la concentración de yodato al cuadrado. Acuérdense que el agua no se pone. Y entonces es justo lo que yo tengo aquí. Esta es la ecuación general con la que yo puedo calcular el potencial en cualquier momento antes del punto de equivalencia. Obviamente estas concentraciones, la de yodo, pues la voy a calcular a través de las moles que me quedaron aquí en mi tabla de variación. Sería 1/10 de B1C1 entre el volumen total B0 más B1. La concentración de yodato va a ser B0C0 menos 2/10 de B1C1 entre el volumen total, que es B0 más B1, y lo que me dé lo tengo que elevar al cuadrado. Y la concentración de protón, bueno, va a depender del pH en el que yo esté haciendo mi titulación. El pH, acuérdense, normalmente yo lo impongo utilizando un buffer, y pues gracias a ese pH yo puedo obtener la concentración de protón y ya tendría todo para calcular mi potencial. ¿Ok? Ahora, vamos al punto de equivalencia. En el punto de equivalencia logré la neutralización. Estoy neutralizando al yodato con el tiosulfato. Se neutralizan mutuamente. Entonces, de ellos dos, pues me queda técnicamente epsilon. Obviamente, considerando la estequiometría, sería 2 epsilon y 10 epsilon. Lo que voy a tener entonces es que se forma solamente el tetrationato y el yodo. Acuérdense que las cantidades que se me forman en el punto de equivalencia siempre las voy a referir a la especie que está en el vasito, en este caso al yodato, porque bueno, aquí ya tengo una igualdad estequiométrica. Entonces, utilizando la información de las moles de yodato, si la estequiometría entre el yodato y el tetrationato fuera 1 a 1, pues yo podría decir que aquí lo que se formó de tetrationato es B0C0. O sea, las moles que perdí del yodato se fueron para acá, pero la estequiometría no es 1 a 1. Entonces, una vez más tengo que corregir. Me paro en las moles de yodato, que es B0C0, y hago mi regla de 3. B0C0 por 5 entre 2. 5 medios de B0C0. Si hago lo mismo con el yodo, pues va a ser 1 medio de B0C0. Y así ya tengo mis cantidades que me quedan en el punto de equivalencia. Pero algo que no discutimos es cómo sé cuál es el volumen del punto de equivalencia. Bueno, pues en este caso, acuérdense que en el punto de equivalencia se cumple la igualdad B0C0 es igual a B1C1. O sea, las moles de yodato son iguales a las moles de tiosulfato. Si es 1 a 1 serían iguales, pero no son 1 a 1, son 2 a 10. Entonces tengo que corregir alguno de los dos en esa igualdad. En este caso, bueno, yo corregí a B1C1. Entonces me paré en las moles de tiosulfato, B1C1, e hice mi regla de 3. B1C1 por 2 entre 10. Entonces la igualdad sería B0C0 es igual a 2/10 de B1C1. Si despejo B1, pues es mi volumen de punto de equivalencia y va a ser 10 veces B0C0 entre 2C1.
y así puedo calcular mi volumen de punto de equivalencia. Fíjense cómo aquí ya tengo que considerar con más detalle los coeficientes estequiométricos porque no van a ser uno a uno en la mayoría de los casos, a diferencia de lo que vimos en los otros tipos de químicas. Ahora, para calcular el potencial, pues me tengo que fijar en lo que quedó en mi vaso. En mi vaso ya realmente tengo dos especies en mayor cantidad. Tengo al tetrationato y tengo al yodo. Si otra vez analizo utilizando mi escala de predicción de reacciones, pues me voy a dar cuenta que lo que tengo es una interacción con dos especies de diferente par redox. Por lo tanto, de acuerdo a lo que habíamos visto hace algún tiempo en los otros videos, la forma de calcular el potencial es a través de esta ecuación que está aquí, con los datos de cada una de las semirreacciones, que son estas que están acá. Entonces, haciendo eso, bueno, tendría que sustituir aquí, no lo desarrollé en las diapositivas, pero bueno, sería N1, si tomo a este como el primero, pues N1 sería 10, su potencial es 1.21, N2 sería 2 y su potencial sería 0.08. Acuérdense que los datos que estamos sustituyendo son los de los equilibrios o las semirreacciones de reducción antes de hacer cualquier cosa, directamente como yo las tomo de las tablas. Entonces aquí tendría que sustituir los datos que acabo de comentar y así nada más calcularía yo el potencial. Y bueno, ahora después del punto de equivalencia, ¿qué es lo que está pasando? Ya terminó la reacción, solamente estoy agregando un exceso del titulante, por lo tanto del iodato sigo teniendo 2 epsilon, del tetrationato y del yodo sigo teniendo 5 medios de B0C0 y 1 medio de B0C0, porque ya no se está produciendo más. Nada más tengo que plantear el exceso de tiosulfato que estoy agregando. Entonces en este caso sería todo lo que he agregado de tiosulfato, que es B1C1, menos lo que ya había reaccionado con el iodato, que es B0C0. Pero tengo que corregir lo que estoy restando porque la estequiometría no es 1 a 1. Entonces me pongo en las moles de iodato, que es B0C0, y hago mi regla de 3, B0C0 por 10 entre 2, 10 décimos de B0C0. Y así ya tengo mi sistema analizado después del punto de equivalencia. Una vez más, en mi vasito, cuando termino de agregar el exceso de B1C1, lo que voy a tener en una cantidad importante es tiosulfato, tetrationato y el yodo. Si otra vez analizo con una escala de predicción de reacciones, voy a tener a estos tres. Una vez más tengo dos interacciones, pero la interacción que gana es la que están estableciendo las especies que están en el mismo par redox. Por lo tanto, pues una vez más utilizo estas dos especies, recurro a la ecuación de Nernst con los datos de esta semirreacción, que serían estos que están aquí, y entonces sería potencial es igual a 0.08, que es el potencial estándar, menos 0.059 volts entre 2, aquí n sería 2, por el logaritmo de la concentración de tiosulfato al cuadrado entre la de tetrationato, que es justo la expresión que está aquí. ¿Cómo calculo estas dos concentraciones? Bueno, pues a partir de las moles que yo identifiqué aquí para el tetracionato y para el tiosulfato en la tabla de variación molar. Para el tiosulfato, pues sería su concentración B1C1 menos 10 medios de B0C0 entre el volumen total, y la concentración del tetrationato sería 5 medios de B0C0 entre el volumen total. Y ya tal cual lo sustituiría aquí y obtendría mis valores de potencial. Y bueno, no está aquí en las diapositivas, pero lo que yo puedo hacer es trazar una curva de titulación que se va a parecer mucho, aquí me retrasé mucho, bueno, se va a parecer mucho a las típicas que ya hemos obtenido en otros tipos de químicas, solamente que aquí
el eje de las Y va a ser de potencial y el eje de las X va a ser volumen de titulante agregado. Y lo vamos a observar más o menos el mismo comportamiento para este tipo de sistemas comparados con los otros que ya hemos visto antes. Pero bueno, digamos que este es el análisis teórico. ¿Qué pasa cuando yo ya voy al laboratorio? Realmente en el laboratorio yo hago este tipo de titulaciones para poder cuantificar, es análisis cuantitativo. Entonces, de alguna forma, como en las otras titulaciones a las que ustedes se han enfrentado, tengo que determinar dónde está mi volumen de punto de equivalencia. En este caso, la gran mayoría de las titulaciones redox se utilizan pues sí, se llevan a cabo utilizando lo que llamamos indicadores redox, que una vez más son especies químicas que van a cambiar su color para indicarme cuándo alcancé el punto de equivalencia. Una vez más, acuérdense que el punto donde cambia de color el indicador, es lo que llamo punto final, pero lo que yo espero es que el punto final coincida con el punto de equivalencia. Si no coincide, pues tengo errores por exceso o por defecto. Entonces, en este caso tengo tres diferentes tipos de indicadores. Los generales, que cambian de color dependiendo de cómo va cambiando el potencial en la celda que ustedes o en el vasito que ustedes están, que contiene la especie que ustedes están titulando. Es decir, los indicadores aquí van a tener propiedades redox. También tenemos indicadores específicos que van a reaccionar con alguna de las especies que está participando en la reacción redox. Y bueno, estos no son tal cual indicadores. Estas son metodologías instrumentales, los métodos potenciométricos, que se parecen mucho a las titulaciones que se hacían con un pHímetro para las titulaciones ácido-base, pero en este caso lo que necesitamos es un electrodo que no mida protones, sino que pueda medir el potencial que está cambiando en el sistema. El problema es que no tenemos muchos electrodos disponibles instrumentalmente para poder hacer estas mediciones. Generalmente se utiliza platino, pero pues como ustedes saben, el platino es un metal precioso y no en todos los laboratorios se encuentra. Por eso, normalmente las titulaciones redox las hacemos con indicadores. En el caso de los indicadores generales, pues el funcionamiento de ellos es muy parecido a lo que ustedes aprendieron para los indicadores ácido-base. En los indicadores ácido-base, ustedes registraban el cambio de color cuando el pH del punto de equivalencia estaba lo más cercano posible al pKa del indicador. ¿Por qué? Porque justo en el pKa yo tengo la frontera en un diagrama de zonas de predominio. Acuérdense que en un diagrama de zonas los valores de pKa corresponden a las fronteras y justo en esos valores tengo la misma cantidad de las dos especies que se están encontrando. Bueno, aquí pasa algo similar. Yo necesito un indicador que tenga propiedades redox, pero que en su forma oxidada tenga un color y en su forma reducida tenga otro color. Cuando yo lo agrego a mi sistema, pues las cantidades de indicador en estado oxidado o reducido pues van a depender del potencial que se está imponiendo en el vasito gracias a las especies principales redox que yo voy a titular o que ya estoy titulando. Entonces digamos que las especies principales controlan el potencial e indirectamente están controlando la cantidad de indicador que yo tengo dentro de mi sistema. Cuando llego a un potencial en el que tengo la misma cantidad del indicador en su estado oxidado y estado reducido, pues entonces lo que yo voy a ver es que se empiezan a combinar los colores de las dos formas. Ahí es a donde yo empiezo a ver un cambio de color y es lo que yo asocio con el punto de equivalencia, el punto final. Aquí es donde yo detendría lo que es la titulación. Y pues como ustedes pueden observar, de acuerdo a la ecuación de Nernst, el requisito para que yo pueda elegir un indicador redox en una titulación es que el potencial estándar del indicador sea lo más parecido posible al potencial de punto de equivalencia
de la reacción principal que yo estoy siguiendo. Se parece mucho al requisito de los indicadores de pH, ¿no? Acuérdense que en los indicadores de pH yo necesitaba que el pH del punto de equivalencia estuviera lo más cerca del pKa y pues si no se podía que fuera exacto, pues que estuviera al menos en un rango de más menos 1. Y bueno, pues aquí pasa algo muy similar. Yo necesito que el potencial esté lo más cerca posible al potencial estándar del indicador para que yo pueda tener un punto final que coincida lo mejor con el punto de equivalencia. Y bueno, pues así funcionan los indicadores generales. Tenemos otros que son los indicadores específicos. Dentro de los específicos, el más común es el que llamamos, o bueno, es el almidón, a final de cuentas, ¿no? El almidón se utiliza mucho, sobre todo en titulaciones que tienen que ver con yodo. Esto es porque el yodo puede formar un macrocomplejo con el almidón. El almidón, pues a final de cuentas, es una macroestructura. Eh, son azúcares, a final de cuentas. Es un sacárido muy grande, es un macrocomplejo que bueno, no es complejo como tal, va a formar el complejo con el yodo y al momento de que forme el complejo, este tiene un color azul. Por eso es que el almidón se utiliza mucho en técnicas que se llaman yodometrías o yodimetrías. Dependiendo de cómo se utilizan una u otra, el indicador va a ser el almidón. Ahora, aquí en la diapositiva se está estableciendo una especie que es lo que llamamos trilloduro. Lo que sucede es que el yodo es muy poco soluble en agua. Entonces, para poder trabajarlo a concentraciones grandes, lo que se hace es transformarlo, como está aquí expresado, en trilloduro. El trilloduro se forma por la reacción del yodo molecular, que se logra disolver un poco en el agua, y el trilloduro. Entonces se hacen reaccionar estos dos y se forma el trilloduro. Y el trilloduro es el que generalmente utilizamos para este tipo de análisis, donde nosotros podemos observar el punto final de la titulación gracias al complejo que forma con el almidón. En ese momento nosotros vemos que el almidón se pone azul y es a donde tenemos nosotros que detener la titulación del sistema. Y bueno, pues de esta forma es como nosotros podemos identificar cuáles son los volúmenes de punto de equivalencia. Ahora, dependiendo de las características de algunas especies químicas y de su disponibilidad, pues ustedes van a encontrar en la literatura que ya hay algunas técnicas establecidas para las titulaciones redox. Por ejemplo, es muy común que ustedes usen permanganato, ion permanganato, como oxidante para hacer titulaciones. El permanganato, si se acuerdan, en otros videos habíamos visto que gracias a su potencial estaba clasificado como uno de los oxidantes más fuertes. Entonces, como es un oxidante fuerte, pues es muy común o es muy seguro que pueda llevar a cabo una reacción redox, oxidando alguna otra especie química, y que además ese proceso sea una reacción muy cuantitativa, por eso se utiliza en titulaciones. Cuando ustedes utilizan al ion permanganato para titular a pHs ácidos, y en este caso se utilizan pHs muy ácidos, menores a 1, entonces la semirreacción que ustedes tienen que tomar en cuenta para el permanganato es esta que está aquí. Si ustedes lo trabajan en medio neutro básico, la semirreacción cambia y sería esta que está aquí. Fíjense cómo aquí trabajo con el ion manganoso y aquí a medios neutros o básicos ya es con el dióxido de manganeso como producto. Y los potenciales pues cambian. Ahora, como todo titulante, tiene que ser estandarizado. Y se tiene que estandarizar con un estándar. Igual que lo hicieron en ácido base, igual que se hace en complejos. Entonces, en este caso mi estándar es el ácido oxálico. El ácido oxálico se hace reaccionar con el permanganato para poder estandarizarlo. Acuérdense que en una estandarización yo conozco la cantidad del estándar, lo titulo con, en este caso el permanganato, con el titulante,
y busco el punto de equivalencia, y gracias al punto de equivalencia yo voy a poder saber la concentración exacta del titulante a partir de la cantidad que yo ya conozco del estándar, que en este caso es el ácido oxálico. Y bueno, para poder hacer ese análisis, esta sería la reacción de estandarización entre el permanganato y el ácido oxálico. Otra especie que es muy oxidante que se utiliza para titulación es el cerio. El cerio se utiliza normalmente su forma más 4 y el potencial va a depender del medio en el que ustedes tengan disuelto al cerio. Entonces, por ejemplo, en ácido perclórico 1 molar, aproximadamente el potencial es 1.7, que es alto si se dan cuenta, pero si yo lo utilizo en ácido clorhídrico el potencial baja, es decir, la capacidad oxidante baja, y el potencial está en 1.28 volts. Pero lo interesante de las sales de cerio para titular es que se consideran estándares primarios, entonces ya no necesito yo hacer el proceso de estandarización. Otro titulante muy utilizado, o bueno, era muy utilizado en algún momento, pero por la toxicidad del cromo ha venido en desuso, es el dicromato. El dicromato también se utiliza como oxidante. Si ustedes lo utilizan en medio ácido, esta sería la semirreacción que tendrían que considerar para el dicromato. Y si lo utilizan en medio básico, esta sería la semirreacción que tendrían que considerar. Y la ventaja también es que se puede considerar como estándar primario, entonces no necesito un proceso adicional de estandarización. Y bueno, otras titulaciones que se utilizan mucho en el campo de redox, en el campo cuantitativo de redox, son las titulaciones con yodo. En este caso podemos tener de dos tipos. La primera es la yodimetría. En la yodimetría, ustedes lo que van a hacer es realizar titulaciones donde directamente el titulante, que generalmente es trilloduro, tiene una reacción con la especie que ustedes están determinando, que bueno, pues tiene que ser un agente oxidante. Y como les comentaba, el trilloduro normalmente se forma por la reacción entre el yodo molecular y el yoduro, aunque en el laboratorio es más común que se pueda formar a través de la reacción del yodato y del yoduro, que son pues especies que se obtienen de sales que son todavía más solubles que el yodo. Entonces, en este caso, en un medio muy ácido, se combinan una sal que tenga yodato, que nos pueda brindar yodato cuando se disocie, una sal que nos pueda dar yoduro cuando se disocie, y de esta forma se va a llevar a cabo esta reacción y me va a formar cierta cantidad de trilloduro. ¿Cuánto trilloduro? Bueno, pues eso va a depender de las cantidades que yo mezcle de estos dos. Normalmente yo sé cuánto estoy agregando de yodato, sé cuánto estoy agregando de yoduro, tengo que identificar quién es el reactivo limitante y ya dependiendo de quién sea el reactivo limitante, yo voy a poder establecer qué concentración tengo al final de la reacción del trilloduro. En la yodometría lo que yo tengo son titulaciones indirectas, a diferencia de la yodimetría donde es una titulación directa. En este caso, lo que se va a hacer es agregar un exceso del ion yoduro de forma que reaccione con el analito, con la especie que yo quiero cuantificar, y entonces este se oxide a triyoduro. Entonces se va a formar triyoduro en el sistema. Es básicamente una titulación por retroceso, si lo quieren ver así. Porque primero estoy haciendo o estoy agregando un reactivo en exceso que va a reaccionar con mi analito y se va a formar un producto que en este caso es el trilloduro. Y yo lo que voy a hacer es titular al trilloduro con tiosulfato. El tiosulfato me va a ayudar entonces a determinar el trilloduro que se formó y a través de saber el trilloduro que se formó, yo ya puedo saber cuánto tenía al principio de la especie del analito que reaccionó con el yoduro. Esta que está aquí abajo es la reacción entre el triyoduro y el tiosulfato. Esta sería mi reacción de titulación.
Y bueno, estos son algunos ejemplos de reacciones de algunas especies redox con lo que es el yoduro, que es precisamente la etapa previa a la trituración del triyoduro. Entonces, ustedes agregan una cierta cantidad de yoduro en exceso, de forma que consuman completamente al analito. Ustedes saben cuál es la cantidad inicial que agregaron de yoduro. Con la titulación, bueno, el producto es triyoduro. Se forma cierta cantidad de triyoduro. Con la titulación con tiosulfato, ustedes pueden saber cuánto triyoduro se formó aquí. Y ya que ustedes saben cuánto triyoduro se formó, con una relación estequiométrica entre el triyoduro y el analito, ustedes ya pueden saber cuánto tenían del analito que había reaccionado con el yoduro. Es básicamente pues, una titulación por retroceso, la iodometría. Y bueno, pues de esta forma hemos terminado el curso. Me da pues mucho gusto que pues hayan estado ustedes dispuestos a obtener para ustedes toda esta información eh, que tiene que ver con su, les comentaba, su primera preparación, o más bien su preparación introductoria para las demás asignaturas de química analítica. Como se pueden dar cuenta, es mucho material, pero ya pues habiéndolo analizado, habiéndolo asimilado, ustedes haciendo los ejercicios, habiendo entendido cada tema, pues se puede decir que a estas alturas del partido ya le pueden entrar ustedes prácticamente a cualquier problema que tenga que ver con cálculos tanto teóricos como cuantitativos de estas técnicas que se llaman clásicas, que de todos modos cuando ustedes vean las técnicas instrumentales, mucho de esto lo van a tener que volver a aplicar, lo van a tener que volver a ver para entonces. Entonces no crean que esto se queda aquí, esto sigue y va más allá incluso de la analítica. Cuando ustedes estén en otras asignaturas o en otras ramas de la química, se van a dar cuenta que para explicar muchos fenómenos van a necesitar precisamente todos estos conocimientos. Entonces, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por la paciencia y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.